semana pasada comenzamos un mensaje con relación a nuestro crecimiento y a nuestro servicio. Hebreos capítulo 5 y 6. Hebreos capítulo 5 y 6. Capítulo 5 comenzando con los versículos 11, con el versículo 11. Y nosotros vimos cómo Hebreos nos presenta que hay algunos cristianos que son débiles, algunos que no son cristianos, y cómo nosotros debemos tener un crecimiento sostenido. Y vamos a terminar ese mensaje en esta mañana. Padre, abre por favor nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra voluntad. Señor, aún a pesar de nosotros, puede ser que estemos distraídos, puede ser que estemos cargados con algunos pensamientos y situaciones, puede ser que no nos sintamos bien físicamente, puede ser que tengamos diferentes situaciones. Te pedimos, Señor, que tú, sin embargo, muy a pesar de eso, tú nos visites. Puede ser que estemos sencillamente en pecado y estemos con nuestra conciencia cargada. Te pido que nos visites para que haya transformación. Trae consuelo, trae edificación, trae arrepentimiento, trae cambio, trae salvación, Señor, en esta mañana, porque esas cosas glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Por Él y para Él pedimos, Señor. Amén. Entonces, la semana pasada nosotros vimos a partir del versículo 11, vimos el punto de que hay cristianos que son inmaduros, hay creyentes inmaduros. Cuando vimos acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír, pues debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, el escritor está diciendo claramente, hay creyentes que son inmaduros, que todavía no han madurado, que todavía que debieron ya ser maduros, debieron ya ser adultos, debieron ya ser fortalecidos espiritualmente, debían ser incluso maestros de la palabra. Sin embargo, siguen permaneciendo en las verdades elementales que no traen fortaleza a sus almas. Las verdades elementales que está hablando, y nosotros lo vimos, que está hablando, tiene que ver con las verdades acerca del Mesías que apuntaban hacia Cristo. Y ellos, estos lectores, estos receptores de la epístola, son hebreos, eran judíos que estaban siendo tentados a regresar a la religión judaica, regresar a los ritos del judaísmo y al cumplimiento de leyes y de sacrificios, etc. Y el escritor le está diciendo, es una locura. Es una locura que ustedes quieran regresar. Cristo es mucho superior, muy superior a todo eso. Y ya ustedes tienen mucho tiempo escuchando el Evangelio. ¿Cómo es posible que ustedes ahora están a punto de regresar a lo que es solamente una ilustración, lo que son solamente símbolos, que es la religión judía? Y también recuerden que como parte de los receptores, habían hebreos, judíos, que iban a leer la carta, que el escritor sabía que estaban expuestos al Evangelio, pero aún no habían tomado la decisión de entregar su vida a Cristo completamente. Y también algunos
que de manera clara habían rechazado el Evangelio, él sabía que también eventualmente ellos recibirían y leerían la carta. Entonces tenemos esos tres tipos de audiencia o de receptores de la carta. No solamente vemos aquí cristianos inmaduros, sino que también vimos que el crecimiento debe ser intencional y debe ser un crecimiento espiritual intencional. Y así lo vimos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, distinguir el bien y el mal. Por tanto, pues dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, que son los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos, del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, un crecimiento espiritual intencional. Y después habla entonces de aquellos que no son cristianos, falsos cristianos, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a ellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos, recibe la misma lluvia, es la misma tierra, pero produce espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y estos son los falsos cristianos y nosotros hablamos como el ejemplo de Judas. O sea, Judas hizo todo esto. Tenemos también otro ejemplo, Simón el Mago. Y quizás Ananías y Zafira también, como ejemplos del Nuevo Testamento. Siendo iluminados, ellos rechazaron. Después de experimentar, después de estar entre los creyentes, entender la palabra y todo eso de manera consciente y deliberada, rechazan al Señor Jesucristo. Y el escritor está advirtiendo a estos lectores y nos advierte a todos nosotros que tengamos cuidado. O sea, si tú has estado expuesto a la palabra de Dios tanto tiempo, pues tienes que responder. De manera intencional tienes que crecer, tienes que abrazar estas verdades y vivirlas. Yo sé que nuestra naturaleza se resiste a menudo a hacer cambios, a hacer ajustes, pero tenemos que hacerlo. No vayamos nosotros a después sorprendernos pensando que éramos y no éramos. Versículo 9 en adelante ya estamos hablando de un crecimiento que implica servicio. Un crecimiento que implica servicio. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El crecimiento implica servicio, hermanos. Aquí es interesante
antes de ir a los detalles, ver cómo el escritor cambia. En la primera parte hasta el versículo, desde el versículo 11 del capítulo 5 hasta el 3, él se incluye dentro de la conversación que él está teniendo con estos destinatarios. Pero es interesante que en el 4 al 8, él no incluye, él dice ellos. Ya no incluye. Y aquí en el versículo 9, entonces está hablando a los receptores, está diciendo, hey, espérate, estamos persuadidos que ustedes no son así. O sea, ustedes no son así. Él sabía que había un grupo que sí lo eran, pero a quien él está escribiendo de manera intencional es a los creyentes. Y es a los creyentes, aunque sabía que los demás iban a leer, es a los creyentes de manera intencional. Está diciendo, estamos persuadidos de cosas mejores para ustedes, ¿okay?, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Claro, tengo que hablar así, como nosotros cuando predicamos a la congregación, tenemos que entender que aún dentro de nuestra congregación hay personas que todavía no son salvas de verdad. Y esto los pastores siempre tienen que estar conscientes de eso. Y por lo tanto, continuamente tenemos que hacer la advertencia de que no tengas oídos de este tamaño y no hayas respondido a la palabra de Dios. Entonces el crecimiento implica servicio. Dice aquí que él está persuadido de cosas mejores para ellos, convencido de cosas mejores. Él está diciendo, ustedes no son como ellos, ustedes han aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, ustedes han aceptado su sacrificio como lo que es suficiente y total para ustedes, y que dice, y que pertenecen a la salvación. Él está diciendo a estos hermanos, nosotros sabemos que ustedes sí fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero ustedes no recayeron. Para ustedes el sacrificio de Cristo es suficiente. Ustedes lo han abrazado y se han mantenido fieles y leales a Él. Esta palabra ahí que recayeron es interesante porque significa recaer en español. ¿Qué significa? Caer de nuevo, volver a caer. La palabra usada en el original significa sencillamente caer, no volver a caer, sino caer. Parece que la intención de los traductores era que si ellos estaban mal, ellos se unieron al grupo de los cristianos, por lo tanto, seguro que habían cambios en su vida. Que porque sí, es verdad, hay personas que no son cristianas, pero al estar en el ambiente cristiano, sus vidas cambian para bien. Eso es verdad, eso lo tenemos y hay evidencia de eso por doquier. Pero ellos al rechazar finalmente, intencionalmente rechazar a Cristo, ellos cayeron. Ellos volvieron para atrás. Esa es la idea. Hermanos, nosotros sin embargo sí tenemos que seguir creciendo en nuestra salvación. Tenemos que seguir creciendo en nuestra salvación. ¿Cómo así, pastor? ¿La salvación no es puntual? Sí, claro que la salvación del alma es puntual, pero tenemos que seguir creciendo en la salvación. Tenemos que seguir pareciéndonos cada vez más al Señor Jesucristo. Tenemos que ir imitándole más, que Él tome mayor control de nuestra vida. El fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5 no está ahí de casualidad. Y cuando dice que el fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo vive en ti, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso, es el que creó los cielos y la tierra con la palabra, con el poder de su palabra. Es el que lo sostiene con el poder de su palabra. Es Dios, el omnipotente, el que hace y nadie le puede cuestionar, el que dice y nadie puede derrotar.
Él es el poderoso. El Espíritu Santo, el Todopoderoso, vive en ti. ¿Y no va a haber cambios? ¿No va a haber transformación en mi vida? Cuando dice que el Espíritu Santo vive en ti y produce el fruto, Él produce resultados de su presencia en mi vida, de ¿qué? Amor. Amor. Estimados, el amor es la decisión consciente de yo moverme aún sacrificadamente en favor del bien de la otra persona. Eso fue lo que el Señor hizo para con nosotros. Aún si la persona no lo merece, el amor me mueve a hacerle el bien. Pero es que no se lo merece, no importa. Y yo me voy a sacrificar por alguien que no se lo merece, por alguien que me aborrece, que me odia, que me ha hecho mal. Sí, sí, sí. Porque el mismo Señor a través de Pedro ha dicho, porque si ustedes van a hacer el bien a aquellos que le hacen bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Todos los impíos hacen eso? Como alguien dijo, hasta Hitler seguramente amó a los suyos. ¿Y cuál es nuestra diferencia? Nuestra diferencia es que tenemos al Espíritu de Dios. Y por lo tanto sí vamos a amar a aquel a que no nos cae bien. A aquel que incluso no es que no nos cae bien, es que me hace daño. Me ha estado haciendo daño, me ha estado criticando, ha estado echándome tierra, ha estado provocándome. Sí, a ese compañero de trabajo que está tratando de serrucharte el palo, como decimos nosotros aquí en el argot dominicano. Sí, a ese jefe que te trata mal. Sí, a ese vecino que es indeseable. Sí, en los carros públicos, en los motoristas. Sí, a veces se pone dura la cosa. Amor y gozo y paz y benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde. Pero nosotros no, si nos hacen daño, nosotros, mira, sacamos el pecho. ¿Con quién tú crees que está tratando? Sacamos el pecho. Hasta las personas que tienen la voz más suavecita, que no sé cuánto, tienen su cucurícamo por adentro. Toditos tenemos eso. Por eso es que es un mandato, por eso es que el Espíritu Santo decide tomar vivienda, morada en ti. Porque sin Él no podemos hacer eso. Pero Él viene a morir, a vivir en nosotros, a morar en nosotros, para que sí seamos diferentes en este mundo. Sigamos creciendo para servir a Cristo. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. Porque ahí lo dice, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Muy bien. Ok, perfecto. Pero ¿cómo se hace eso evidente? ¿Cómo se hace evidente de que la persona ama a Dios? Ahí lo dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así se hace patente de que realmente estamos creciendo en Cristo y creciendo en servicio a Él. Porque es amor hacia el Señor. ¿Por qué
El crecimiento implica servicio porque es amor hacia el Señor, porque es interesarse por los demás hermanos. Interesarse por los demás hermanos. Y tenemos que hacer un esfuerzo, porque somos 300 y pico de personas en la congregación, incluyendo los niños, y tenemos que esforzarnos y tenemos que revisar la lista y decir, wow, pero tengo unos días que no veo al hermano fulano, tengo unos días que no vengo a la hermana fulana. Darle un toquecito, una llamada. Hay hermanos que uno siente su ausencia. En estos días el hermano Juan Rodríguez desapareció. Y te lo tengo en contra tuya porque no, siempre tú me llamas, me dices, pastor, me voy. Y esta vez no me llamaste. y te extrañamos. ¿Okay? Entonces, hermanos, es hacia los demás, interesarse por los demás, su situación, cómo están. Y la verdad que yo sé, hermanos, nosotros estamos tan envueltos en nuestras situaciones diarias, en nuestro trabajo, en las complicaciones de la familia. Estamos, sí, el miércoles estamos estudiando eso, ruidos en nuestra alma, ¿verdad? Que alguien nos dice, mira que hermano fulano está enfermo. Ah, sí, wow, qué pena. Por cierto, ¿quién se recuerda de Jensi García? Pues hoy recibí la noticia que le dio un infarto y él falleció, partió con el Señor. Sí, estemos orando por su esposa y sus hijos. Fue un buen hermano cuando él estuvo entre nosotros. Yo durante muchos años tenía un resentimiento en contra del pueblo cubano por causa, bueno, de lo que sucedió en mi país, ¿verdad? Que hubo una invasión de cerca de 100,000 soldados cubanos a hacer cosas terribles allá. Bueno, pero cuando conocí a Jensi, el Señor borró eso de mi corazón totalmente, porque era un fabuloso hermano. Doy gracias al Señor por su vida y cómo tocó la vida de nosotros. Entonces, interesarse, hermanos, por los demás, porque también, ustedes saben que el Señor está atento a nuestra vida. El Señor está atento, el Señor está consciente, el Señor está mirando tu vida y está interesado en ti y está atento a lo que te está pasando, a lo que tú estás haciendo, a lo que no estás haciendo. Miren lo que el Señor dice ahí, porque Dios no es injusto para olvidar. Pues, si Él no es injusto para olvidar, ¿por qué? Porque Él te está chequeando, Él te está mirando. Él te está apoyando, Él te está tendiendo la mano. Además, recuerden lo que ya nosotros estudiamos, que tenemos al Señor Jesucristo como sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Eso significa que Él está atento a tu vida. ¿No es eso glorioso? Y tenemos un Dios que no es injusto para olvidar la obra que estás haciendo, el servicio que tú estás haciendo a Él por amor a su nombre, sirviendo a los santos, sirviéndoles aún continuamente. Dios no es, hermanos, se dice que, y yo lo he dicho, que debemos servir, y debe ser así, sin esperar recompensa. Porque es un servicio, no es un empleo. Esa es la diferencia. Un empleo es que, acordamos un salario por un servicio. Entonces, y si a mí no me gusta, pues no lo tomo. Y si después que lo tomé no me gusta, pues yo lo dejo. Pero el servicio no es por recompensa. El servicio es sencillamente una entrega. Yo doy de mí. Pero siempre es agradable que lo puedan reconocer que uno está sirviendo. No debemos hacerlo de esa manera, pero definitivamente todos nosotros necesitamos, en su momento necesitamos un apoyo,
una palabra de aliento, diciendo, óyeme, qué bien lo estás haciendo, gracias por hacerlo. Gracias por ese servicio. Eso ayuda a uno. Pero ¿cuántas veces nuestro servicio pasa desapercibido? Por ejemplo, es bueno cantar con los, ¿cómo se llama? Con los himnos allá presentados, ¿verdad? ¿Ustedes saben quién lo hace? Deme 3 nombres, no lo diga, no le diga en voz alta, pero piense 3 nombres de 3 hermanos o hermanas que hacen eso. Probablemente no lo sabes quiénes son. La mayoría de ustedes probablemente no saben decir quiénes son. Pero estamos agradecidos de eso. Pero qué bueno es poder interesarse y decirle gracias. Los hermanos que se fajan a prepararse para el culto el domingo. Qué bueno es después del culto decirle a los hermanos, hermanos, gracias por tu servicio. Me anima que tú toques. Yo no sé si usted se ha dado cuenta como Carlos Eduardo ha crecido de repente. Yo digo, epa, ¿cómo es? Yo le dije, hermano, qué bueno que el Señor te está usando de esa manera. ¿Okay? Que él de repente dice, aquí estoy. Antes era bastante como medio tímido, ¿verdad? Pero qué bien lo está haciendo. Y damos gloria al Señor. ¿Okay? Pero vamos a animarlo. Pero muchas veces nuestro servicio pasa desapercibido. Y muchas veces nuestro servicio es mal interpretado. Todavía nos sentimos peor. Que estamos tratando de hacer un bien y la gente lo recibe como un mal. A veces es por torpeza, pero a veces porque realmente lo han mal interpretado. Pero ustedes saben quién no se olvida y quién no malinterpreta. ¿Y quién está atento? ¿Y quién sí va a recompensar adecuadamente para su gloria? Es Dios. Dios no es injusto para olvidar. No es injusto para olvidar. Y por lo tanto, qué bueno que podemos crecer en servicio porque Dios está atento a nuestra vida y porque el crecimiento no se detiene. Y fíjense lo que dice el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. La misma solicitud hasta el fin. Esta palabra solicitud significa o tiene la idea de entusiasmo, diligencia, emergencia. O sea, es con el mismo entusiasmo. Hermanos, es cierto, o sea, nuestras fuerzas se van agotando en la medida que nosotros vamos adelantando en edad. Eso es cierto. ¿Okay? Pero aún podemos ver algunos hermanos ya con una buena edad, con fuerza. Ayer visitaba yo a don Rafael y don Rafael se paraba ahí con ¿cuántos eran, don Rafael? 82, ¿verdad? Ok, 82 años y don Rafael está ahí, mira, firme todavía. Qué bueno es ver a don Tito aquí, que ya tiene 96, 97 ya. Y aquí está don Tito. Ok, nos anima ver a don Tito aquí con nosotros, ¿verdad? Y qué bueno que yo tengo 56. Justamente hoy, a un mes de cumplir 57. Okay, pero se siente, no es lo mismo cuando yo tenía 40, no es. Es verdad que las fuerzas se van agotando, pero ustedes saben que el entusiasmo no tiene que agotarse. El entusiasmo no tiene que agotarse. El entusiasmo viene de nuestra relación con el Señor. Y a mí me encantaba conversar con don Antonio Mirabal. Okay, ustedes vieron la trayectoria de don Antonio, como él servía y después poco a poco, lamentablemente por su enfermedad, él se fue apagando poco a poco. Pero hasta el fin, él tenía fuerza en su alma. Y gracias al Señor está con el Señor en este momento. El crecimiento, hermanos, no se debe detener. La misma solicitud hasta el fin. Nosotros deberíamos ser como velas. Usted ha visto una vela, usted prende una vela grande,
¿ok? La prende y usted ve la llama. ¿Ok? Cuando la vela está a la mitad, ¿cómo está la llama en comparación que cuando usted la prendió? Está igual. Cuando la vela está así ya, que le falta una pulgadita nada más, ¿cómo está la llama? Igual que cuando tú la prendiste. Podemos decir quizás que eso es el entusiasmo de uno. Sabemos que se está agotando, sabemos que no es la misma vela, pero el entusiasmo puede seguir porque es parte de nuestra relación, consecuencia de mi relación con Cristo Jesús. Y entonces, por último, el servicio debe ser persistente en esperanza. Que yo crezco en servicio y mi servicio debe ser persistente en esperanza. Versículos 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dice el versículo 15, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, donde la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestra esperanza es gloriosa, mis hermanos, y es segura. Es segura. La esperanza siempre es hacia el futuro, pero a veces uno tiene una esperanza insegura. Ustedes saben muy bien cuando está un familiar enfermo, yo espero que el Señor lo sane. ¿Qué yo estoy diciendo? Eso no es una esperanza bíblica, estoy expresando un deseo. Realmente eso es lo que yo estoy expresando un deseo de que Dios le sane. Pero si yo no tengo promesa de Dios que Él se va a sanar, yo no puedo tener una esperanza segura. Solamente puedo tener un deseo que puedo unir a mi oración a Él. Pero si no hay una promesa directa, mi esperanza en ese sentido no es segura. Sin embargo, en las Escrituras sí tenemos promesas de Dios. Promesas seguras, firmes. Y por lo tanto, si nuestra esperanza está sobre esas promesas, nuestra esperanza es firme y segura y es gloriosa también. Y por lo tanto, podemos estar gozosos y alegres porque Dios mismo es quien respalda sus propias promesas. Fíjense lo que leímos ya. El Señor no olvida. ¿Cuántas promesas has hecho tú que has olvidado? Okay. Recuerdo en una oportunidad que yo le prometí a un hermano ir a visitarlo tal día a las 7 de la noche. 2 o 3 días después fue que yo me acordé. Después que pasó. Y yo normalmente lo anoto en mi agenda justamente para que no me pase eso. Pero también se me olvidó anotarlo. Parece que en el momento no lo hice por algo y 3 días después fue que yo me acordé. Eso es terrible, eso es terrible. Es terrible, yo me sentí muy mal naturalmente. Gracias al Señor el hermano me perdonó. Necesito que me perdonen muy a menudo. Pero el Señor no olvida, el Señor no olvida. Además, ustedes saben que hay otros que se mantuvieron fieles hasta el final. Fíjense el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y sabemos que tenemos todo un capítulo en Hebreos 11 que
que habla sobre esas cosas, sobre esas personas. Muchas de ellas. Otros se mantuvieron fieles, nosotros podemos hacerlo también. Persistente en esperanza. Ellos heredaron las promesas. Ellos ya están con el Señor y ya están disfrutando de la principal promesa, que es estar en su presencia. Porque la palabra de Dios es firme. ¿Por qué nosotros podemos persistir en esperanza? Porque la palabra de Dios es firme. El Señor no puede dejar de cumplir sus promesas. Como decíamos esto el miércoles, hay cosas que Dios no puede hacer. Nosotros decimos, no, nada imposible para Dios. No. Hay cosas que son imposibles para Dios. Dios no puede quebrantar sus promesas. Es imposible que Dios lo haga. Claro, hay juegos de palabras que a veces les gustan a los ateos jugar con los cristianos. Y nos preguntan, yo recuerdo, yo estaba recién convertido y uno de ellos, un compañero de estudios me dice, entonces Dios es todopoderoso. Y yo, claro, Dios lo puede hacer todo, claro que sí. Entonces Dios puede hacer una piedra tan grande que le sea imposible a él moverla. Y él dije, sí, no. Me quedé así. Si Dios puede hacer una piedra tan grande que le sea a él imposible moverla. Y yo me quedé así. Después me puse a investigar, a leer. Y hubo un autor que dice, mira, cuando me hacen esta pregunta yo les contesto, sí, tu cabeza. No sé si es una buena respuesta o no, pero son juegos de palabras. Pero si Dios es todopoderoso, ahora, para Él es imposible romper una de sus promesas. Por lo tanto, nuestra esperanza en sus promesas es firme. Podemos alegrarnos, podemos gozarnos, podemos decir aleluya, porque sí, nuestra promesa, su promesa es firme para nosotros. Y Él no va a olvidar el servicio que tú estás haciendo. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Aquí y ahora. Dice por la inmutabilidad, por su inmutabilidad, porque Él no cambia. No es verdad que Él prometió algo y después dice, no, espérate, está bien, yo prometí eso, pero déjame yo dejarlo a un lado, yo mejor voy a hacer aquello. No, Dios no se equivoca, Dios no tiene un plan B como dijimos la vez pasada. No, Dios es inmutable. Y aquí dice, cuando Él hace una promesa, Él no cambia de parecer, Él confirma su promesa con un juramento. Lo vemos en el versículo 17. Versículos 16 y 17. Él lo confirma. Y Él nos da aquí, a partir del versículo 13, el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Abraham se lanzó a lo desconocido, dice un comentarista. Pero desconocido por él, no por Dios. Fue Dios que le dijo, levántate y anda. Y él se levantó, tomó su familia y salió sin saber a dónde iba. Pero Dios sabía a dónde lo iba a llevar. Y si nosotros podemos confiar en que Dios sí sabe y que mi vida puede descansar plenamente en Él, entonces nuestra esperanza vendrá a nosotros con alegría y gozo, con verdadero sosiego, calma y bendición. Su esperanza era en la promesa. No tienen que buscarlo, pero Hebreos 11:9 dice lo siguiente, 11:9 y 10. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estuvo dispuesto a pasar por el desierto, a vivir en tiendas, a estar expuesto a los enemigos y a los peligros. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad de Dios. Él tenía
su fe, su esperanza puesta en la promesa del Señor. Moisés por igual, Hebreos 11 también, versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, o sea, Moisés escogió, eligió, tomó la decisión consciente, antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Moisés, el vituperio de Cristo. Bueno, aquí dice que sí. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, la promesa firme. Hermanos, seguimos sirviendo en esperanza porque nuestra alma está anclada, segura y firmemente en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. La cual tenemos como ancla y firme, segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué sucede dentro del velo? ¿Qué es eso? Es el lugar santísimo. Es donde penetraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, después de haber hecho un sacrificio por sus propios pecados y haber estado libre de su culpa, porque fue transmitida a su cordero por fe. Él entonces ofreció un sacrificio por el pueblo y la sangre del sacrificio, él entraba al lugar santísimo y la colocaba en el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, y dentro del arca estaba las 2 tablas de los 10 mandamientos y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Es muy interesante. ¿Por qué derramaba la sangre sobre la tapa? Porque los 2 ángeles mirando la ley, mirando la ley, ¿qué hace la ley? La ley culpa de pecado. La ley nos dice, tú has pecado. Porque si vamos desde el primero hasta el 10º mandamiento, todos nosotros estamos en grave falta. En grave falta, en cada uno de esos. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley nos condena. Entonces, la sangre es colocada en la tapa del propiciatorio y ya no se ve, por así decir, ese simbólico, no se ve la ley acusándonos, la ley condenándonos, sino la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Nuestro Señor Jesús fue hecho nuestra propiciación. Entonces, nuestra alma está anclada segura y firmemente en la sangre del Cordero, dentro del velo, en ese lugar santísimo, donde estaba la gloria shekinah de Dios, donde estaba su ley, manifestación de su carácter santo, donde estaba la ara de Aarón que verdeció. La ara de Aarón que reverdeció es ilustración de la esperanza de salvación. Aarón fue el primero sumo sacerdote y su vara seca reverdeció, seca, sin vida. Dios les dio vida milagrosamente, como hace con nosotros. El ancla del alma, el ancla realmente es una ilustración excelente y muy interesante. Dependiendo del tamaño de la embarcación, así el tamaño del ancla. Y hay diferentes tipos de anclas. Pero todas esas anclas tienen el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, mantener la nave en su sitio, o la embarcación, el bote en su sitio. Están diseñadas, las anclas están diseñadas para incluso profundizar, afianzarse, afirmarse más en el suelo en la medida que el mar es más agitado. Porque están diseñados de tal manera que cuando va alando la embarcación, el ancla está diseñado para ir penetrando más el suelo en el fondo del océano, del mar. Entonces así es la palabra en nuestras vidas y en nuestras almas y en nuestro espíritu. Nosotros, en la medida que
vamos cruzando nuestras vidas con nuestras tentaciones, nuestras pruebas, y nos vamos afianzando en la palabra, estamos más seguros. Ahora hay algo interesante sobre el ancla. El ancla es un amarre temporal para las embarcaciones, es temporal. ¿Y ustedes saben qué? Un día nuestra esperanza dejará de ser esperanza para convertirse en realidad. Y entonces, esa visión de la realidad de que un día estaremos cara a cara con el Señor Jesucristo, esa es nuestra esperanza. Un día será una realidad. Es un ancla ahora. Un día ya no vamos a necesitar esa ancla, porque estaremos ya completamente amarrados al Señor Jesucristo, si se quiere. Pero es algo interesante en el versículo 18, que todo esto, dice, debe ser para nosotros un fortísimo consuelo. Un fortísimo consuelo porque hemos acudido para asirnos de esa esperanza. Nuestro consuelo es que las promesas y el juramento de Dios son sólidos. Esas dos cosas inmutables que habla el pasaje, las promesas y el juramento de Dios, son sólidos. Él jamás retrocederá en ninguna de sus promesas. En un mundo como el que nosotros vivimos, donde las promesas son continuamente rotas con cualquier tipo de excusa, en un mundo donde la palabra de cualquier persona vale menos que la vida de un parásito, es de gran consuelo saber que las promesas de nuestro Dios son firmes. Estas firmes promesas conceden gran consuelo a nuestras almas. Y por lo tanto podemos seguir sirviendo en esperanza, porque tenemos quien nos cuide las espaldas, versículo 20. De nuevo el versículo 20 hace referencia al sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que Él está intercediendo por nosotros. Alguien escribió, no sé quién es, porque a veces uno ve esos comentarios y no registra el origen, pero alguien dijo, creo que fue McChaney. ¿Tú te imaginas si nosotros pudiéramos escuchar al Señor Jesucristo orar por nosotros? ¿Tú te imaginas que tú pudieras de alguna forma, dice, déjame escuchar al Señor Jesús, cómo Él intercede por mí? ¿No sería eso maravilloso? ¿Qué cosas va Él a pedir en mi favor, en tu favor? Pero lo importante, hermanos, es que cuando dice que Él es nuestro sumo sacerdote, es que Él sí está orando por ti. El Señor Jesucristo está orando por ti. ¿Tú estás oyendo bien eso? Tú puedes entender la magnitud de esta verdad. Tú puedes entender la firmeza, el gozo que esto puede producir si no estás distraído. Que Cristo Jesús en persona está diciéndole al Padre, Padre, mira a la hermana Nicasia, mira sus luchas, mira sus dolores, mira sus necesidades, mira esto, Padre, concédele tal cosa. Wow. La esperanza nuestra es gloriosa, hermanos. La esperanza nuestra es gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos disfrutarla y recibir de ti ánimo para hoy y para nuestra vida de aquí en adelante. Señor, sabemos que somos olvidadizos, rápidamente estas cosas se nos olvidan, estas cosas son arrebatadas por los afanes de este mundo. Pero queremos pedirte a ti, Señor, el milagro, que tú nos concedes el milagro, que se afirme esta esperanza en nosotros, porque para que nuestra vida manifieste
la gloria de nuestro Señor Jesús. Esto te lo pedimos, por favor. Amén. Señor les siga bendiciendo, hermanos.